Entonces, buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Psicoterapias emergentes para el trauma. El docente que impartirá la presente sesión es Felipe García, psicólogo y doctorado de la Universidad de Concepción en Chile, magíster, escritor e investigador. Además, fundador y director general del Centro de Estudios Sistémicos CESIST Chile y también académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación del docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el Diplomado Internacional Estrategias Clínicas en Psicoterapia Breve en Adultos, que tendrá su primera sesión en vivo el día 19 de mayo. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser profesionales del área psicosocial u otros profesionales que se desempeñen, ¿cierto?, en cargos del área de la salud mental. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final, para que así todos y todas tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés, y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. Finalmente, comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Sin nada más que agregar y ofreciendo nuevamente las disculpas correspondientes, ¿cierto?, y su comprensión, le damos el paso a Felipe para que inicie la exposición del día de hoy. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Catalina, por la presentación. Nuevamente pedir las disculpas del caso por la demora en partir. Esto digo partir a las 9, perdón, a las 8, y debiese terminar más o menos a las 9:15, más o menos una hora, unos 15 minutos de pregunta y eso, ¿no? Pero como nos atrasamos, vamos a tratar de apurarlo, pero sin, obviamente, sacrificar contenido. En lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Que vamos a hablar de lo que llamamos terapias emergentes, ¿no? Pero obviamente antes de hablar de las terapias emergentes vamos a hablar un poquito de lo que es el trauma y además las terapias que están hoy día consolidadas para que tengamos un panorama general de lo que se está usando y lo que es útil hoy día para trabajar con el trauma, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. En lo personal, he dedicado parte importante de mi vida profesional al estudio y a la intervención en trauma, ¿no? Ya desde el año 2007, cuando hice un primer estudio con mujeres con cáncer, hasta el día de hoy, que tengo un Fondesit para trabajar con personas que han sido víctimas de violencia delictual. La verdad es que ya son 15 años, 16 años, ¿no? Trabajando en temas de trauma, ¿no? Voy a compartir la pantalla en este minuto para mirar una diapo que nos va a servir de guía para la conversación que vamos a iniciar hoy día. Tengo el pequeño problema del chat, ¿no? Porque la idea es que participen colocando preguntas en el chat, pero el chat se saturó de inmediato, ¿ya? Por lo tanto, buscar ahora en este minuto un mensaje va a ser difícil, ¿ya? Entonces, ahí no sé si Catalina va a estar atenta a las preguntas que surjan en el chat para poder hacerme la consulta. O dejan el chat para pregunta y comentario específico de lo que yo estoy hablando, y ahí obviamente se aprovecha mejor y podemos buscar y leer y responder las dudas, las consultas, los comentarios que ustedes tengan. Bueno, vamos a hablar de las terapias emergentes para el trauma, pero primero vamos a hablar del trauma, ¿no? El trauma es una entidad diagnóstica no muy antigua, ¿no? De hecho, en las primeras versiones del manual diagnóstico y estadístico no aparecía el trauma como alguno de sus diagnósticos posibles. Aparece inicialmente en las primeras descripciones de lo que llamamos hoy día trauma como neurosis de guerra, ¿ya? Y que era esta respuesta de miedo intenso, ¿no? Y con experimentaciones, ¿no? Que tenían los veteranos de guerra cuando volvían en el caso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se le
bueno, como neurosis, claro, se clasifica entre todas las neurosis, con la neurosis ansiosa y depresiva, pero luego en el DSM-3, si no me equivoco, se le incorpora ya como síndrome de estrés postraumático dentro de los trastornos de ansiedad, ¿ya? Y se le incorpora como trastorno de ansiedad por ser la ansiedad con sus distintas características, entre ellos la hiperactivación y los pensamientos repetitivos, como elementos también centrales en el diagnóstico de trauma, ¿no? Insisto que en ese minuto llamado síndrome de estrés postraumático, ¿no? El problema que teníamos es que las terapias tradicionales para la ansiedad no resultaban para el trauma, ¿no? En ese minuto. Eh, y entre ellos, el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis nace ligado al diagnóstico de trauma, ¿no? Traumas infantiles que condicionaban la vida de mujeres adultas que presentaban, ¿no?, los síntomas que en algún momento describió Freud. Sin embargo, cuando empezaron a hacerse evaluaciones de resultados, empezó claramente desde un inicio, yo del año 50, a demostrarse que el psicoanálisis no tenía mayor efecto sobre lo que llamamos trauma. No generaba cambios evidentes, ni observables, ni medibles, ¿no? Más allá de elementos más bien anecdóticos, ¿no? Porque sabemos que en la descripción que hace Breuer y Freud de Anao, que supuestamente vivió un trauma, ella sí se recuperaba, pero eso era anecdótico, ¿no? Una persona puede recuperarse entre varios, incluso por recuperación espontánea. Eh, el primer modelo que empieza a mostrar resultados positivos respecto a los síntomas postraumáticos está en primer lugar el enfoque conductual con las técnicas de exposición y luego el enfoque cognitivo con la reestructuración cognitiva, modelos que siguen mostrando buenos resultados hasta el día de hoy. Sin embargo, ambos modelos, que no son específicos para el trauma, presentaron también dificultades que llevó a que aparecieran luego con los años, prácticamente cuando ya aparece el DSM-4, otras terapias que empiezan también a mostrar buenos resultados. Y de esas terapias también vamos a hablar hoy día, ¿no? Se hace una síntesis de las terapias que funcionan el año 2021, a propósito de la pandemia, ¿no? A propósito de la pandemia, aparece una revisión, ¿no?, de Bison y Olf en un número especial de la revista europea de psicotraumatología, en donde hacen una presentación de las terapias que han mostrado evidencia al día de hoy para el trauma, y además presenta lo que llamamos terapias emergentes, es decir, otras formas de intervención que también están teniendo resultados interesantes y que por lo tanto tienen que a lo mejor seguir siendo explorados, ¿no? En base a esta revisión, donde ahí aparece la cabeza del artículo de la editorial de ese número especial, es lo que va a guiar parte de lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Y aquí les quiero mostrar de inmediato aquellos modelos que tienen evidencia sólida, aunque el último que aparece ahí se señala que tiene evidencia sólida controvertida. Eso es lo que plantea la APA, ¿no? Y ya explicaré a qué se refiere con esta evidencia sólida controvertida, ¿no? Aparecen aquí en otro orden, como lo voy presentando, pero aquí aparecen dos modelos terapéuticos que son de larga tradición, como la terapia cognitiva y la terapia de exposición. Para el trauma en específico se usa la terapia de exposición prolongada, ya la describiré y explicaré en qué consiste. Y hay además modelos terapéuticos específicos para el trauma, como son la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, la terapia de procesamiento cognitivo y la de sensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular, ¿ya? Siendo esta última la que yo menciono como controversial, ¿no? Entonces lo que haría en este primer instante es mencionar los rasgos particulares de cada uno de estos modelos, y luego vamos a ir a los modelos emergentes, y luego vamos a mostrar lo que estamos haciendo hoy día respecto a modelos de intervención temprana en trauma. Eso es lo que va a ser la estructura de lo que vamos a conversar hoy día, ¿ya? Bueno, partamos en orden, digamos, las más inespecíficas de todas, que es la terapia cognitiva, ¿no? La terapia cognitiva, yo señalé que es uno de los primeros modelos que empieza a mostrar resultados positivos con personas que presentan síntomas postraumáticos. Quiero recordar que los
síntomas postraumáticos característicos se organizan en tres grandes grupos. ¿Ya? En el DSM-5 se le agregan 2 grupos más, pero lo tradicional eran 3 grandes grupos. En primer lugar, aquellas síntomas de activación, es decir, la persona que vive una experiencia traumática, por ejemplo, un asalto, un atropello, un desastre natural, violencia sexual, una experiencia en la guerra, etcétera, presenta una elevada activación fisiológica, ¿ya? Taquicardia, agitación respiratoria, tensión muscular, dilatación pupilar, liberación en general de cortisol, ¿no? Que generalmente lo que hace el cortisol, como varios de nosotros sabemos, es ayudar a que haya mayor disponibilidad de energía en el cuerpo para poder actuar, ¿no? Y por lo tanto la hiperactivación que las personas sufrían les llevaba en principio a responder en forma rápida y energética frente a la amenaza, ¿no? Ese es el primer grupo sintomático. El segundo grupo tiene que ver con la evitación, ¿no? Y en la evitación lo que ocurre es que la persona empieza a evitar algunas circunstancias de la vida cotidiana muchas veces que están asociadas a la experiencia traumática. Si a mí me atropellan, si esa es mi experiencia traumática, probablemente en los primeros tiempos voy a evitar cruzar una calle, voy a evitar subirme a un vehículo motorizado, a veces incluso voy a evitar salir a la calle, ni siquiera cruzar una calle, ¿no? Se producen conductas de evitación que también tienen una finalidad protectora, ¿no? Yo voy a evitar aquellos estímulos que yo considero riesgosos. ¿Ya? Lo que pasa con la activación y la hiperactivación es que esos síntomas que son entendibles cuando está la amenaza presente se van a mantener en el tiempo más allá de la presencia de la amenaza. Es decir, la amenaza ya no es tan probable y sin embargo la persona sigue evitando algunas acciones y sintiendo hiperactivación igual. Y por eso se le llama trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y el tercer grupo sintomático es la reexperimentación. Y la reexperimentación está constituida por varias formas, ¿no? Entre ellas el pensamiento repetitivo o rumiación. También hay preocupación ansiosa, ¿no? ¿Da? Como parte de pensamiento repetitivo, pesadillas, y lo que probablemente es más característico de la experiencia traumática, que son los flashbacks, las imágenes intrusivas, ¿no? En rigor, lo que hace la terapia de exposición es trabajar principalmente con la evitación, ¿ya? Lograr que la persona eh, vuelva a enfrentar aquellas situaciones de la vida cotidiana que hoy día no puede enfrentar, ¿no? Y lo que le trae obviamente complicaciones en su calidad de vida. O sea, si yo no puedo salir a la calle, evidentemente no voy a poder cumplir con otras metas que son importantes para mí. La terapia de exposición apunta a ello, ¿no? Y la terapia cognitiva apunta a las creencias que han sido infectadas debido a la experiencia traumática y que muchas veces constituyen creencias disfuncionales. Por ejemplo, la creencia de que cualquier persona que puede estar pasando por ahí me puede dañar, la creencia de que yo soy un cobarde, la creencia de que este mundo me trae solo malas experiencias, ¿no? Creencia que lleva a que la persona interprete, muchas veces en forma catastrófica, algunas experiencias cotidianas que en rigor no lo son, ¿ya? Entre ellos, no sé, un bocinazo, ¿ya? Entonces, lo que hace la terapia cognitiva es trabajar con esas creencias, como lo hace la terapia cognitiva en general, ¿no? Yo creo que gran parte de los presentes conocen la terapia cognitiva, ¿no? La persona tiene que ser capaz de reconocer sus pensamientos negativos, ver cómo sus pensamientos negativos influyen en su respuesta, y luego discutir, cuestionar, confrontar, ¿no? Los pensamientos negativos que la hacen sentir evidentemente mal, ¿no? La terapia cognitiva se ha utilizado para una variedad de problemas psicológicos, lo más característico es la depresión, también para la ansiedad, también para el trastorno de personalidad, también para los trastornos sexuales y también para el trauma, con buenos resultados. ¿Tá? Sin embargo, al no ser específico para el trauma, eh, habían elementos de la terapia cognitiva que se escapaban. Y ahí es donde surgen lo que se llaman modelos de terapia centrados en el trauma, de los cuales vamos a hablar luego. ¿Ya?
Bueno, la terapia de procesamiento cognitivo ya es un modelo de intervención centrado en el trauma. Si el otro modelo que es decir, nombres parecidos, ¿no? Terapia cognitiva y terapia de procesamiento cognitivo. Pero la terapia de procesamiento cognitivo, que utiliza los mismos principios de la terapia cognitiva general, se va a centrar principalmente en las creencias que han sido afectadas o alteradas por experiencias traumáticas, entre ellas la pérdida de confianza en sí mismo, en los demás y en el mundo, que experimentan quienes viven una situación traumática. ¿Ya? Entonces, al orientarse a elementos específicos, como dije, se le considera una terapia centrada en el trauma, ¿no? Es una terapia manualizada, generalmente breve, de 12 sesiones. Si no me equivoco, los manuales de esta intervención, y también la que voy a mencionar después de terapia cognitiva centrada en el trauma, se pueden descargar, están disponibles, generalmente son abiertos. ¿Ya? No están escondidos ni se venden como una secta, nada. Están ahí disponibles, ustedes lo pueden googlear y bajar los documentos. Entonces es una terapia manualizada de 12 sesiones que postula obviamente que son las creencias de una persona afectada por un trauma las que producen las emociones más fuertes, entre ellos obviamente el miedo, que es una de las emociones más características de una persona que ha vivido una experiencia traumática. Y tiene varios componentes como los que aparecen acá, ¿no? Entre ellos la psicoeducación. Psicoeducar a la víctima, ¿no? Sobre lo que está sintiendo, lo que le está ocurriendo y cómo el tratamiento o la terapia que se le ofrece puede ayudarlo en eso. Quiero agregar que en general las terapias que funcionan para el trauma contienen un componente de psicoeducación. La persona que vivió una experiencia traumática generalmente es incapaz de comprender lo que ha vivido, no entiende, no lo asimila. No tiene esquemas previos que le permitan entender, ¿no? Y por lo tanto, el psicoeducarlo le va a aportar un campo de comprensión que va a aliviar en parte lo que le está ocurriendo. Al menos va a entender por qué no puede dormir o por qué le vienen imágenes intrusivas en su cabeza. De ahí la importancia de la psicoeducación. Segundo, se le informa, se le educa, se le transmite información respecto a cómo funcionan sus pensamientos y sus sentimientos, ¿no? Un clásico modelo ABC, ¿no? También tiene que ser capaz de reconocer las creencias que han sido modificadas, alteradas, producto de la experiencia traumática. O sea, los cambios que se producen en sus niveles de creencias generales, ¿no? Y aquellas creencias, insisto, específicas, relacionadas con la confianza en sí mismo, en el mundo y en los demás, ¿no? Y finalmente desarrollar habilidades, como la terapia cognitiva tradicional, para desafiar o cuestionar sus pensamientos, de tal manera que el efecto de estos pensamientos se minimice. ¿Ya? Eso es lo que hace una terapia de procesamiento cognitivo. ¿Ya? Insisto que la diferencia con la terapia cognitiva tradicional es que esta es una terapia manualizada que te orienta a las creencias que son específicas para una persona que vive una experiencia traumática. La terapia cognitivo-conductual, alguien rayó la pantalla. La terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma. Esta es otra terapia específica que tiene buenos resultados, muy buena evidencia, ¿no? Incluso mejores resultados en términos generales que la terapia cognitiva o la terapia de exposición prolongada a secas, ¿no? También es una terapia breve, de 2 a 16 sesiones, también está manualizada. Va a combinar estrategias de la terapia cognitivo-conductual tradicional con algunas intervenciones sensibles al trauma, así que considera, obviamente, que estamos trabajando con una persona que vive un trauma. Se desarrolló principalmente para trabajar con niños y adolescentes y sus cuidadores, ¿no? También se puede ocupar con personas adultas, pero la investigación principal se ha desarrollado para trabajo con niños y adolescentes, ¿no? Y eso para quienes se preguntan si existen intervenciones que son para niños y adolescentes, ¿no? Ayer hacía un curso y alguien preguntaba, pero un niño puede experimentar un trauma, ¿con qué tipo de terapia se le puede ayudar? Bueno, sí, ¿no? Este es uno de los modelos que parten de ello. ¿Cuáles son sus componentes? La psicoeducación sobre el trauma, ¿sí? Lo mismo que el modelo anterior. Como una terapia cognitivo-conductual, también se le enseñan habilidades de relajación. La habilidad de relajación ayudan a disminuir los síntomas de activación. ¿Ya? Te dije que la activación es uno de los síntomas principales, ¿no?
Y dentro de esas habilidades de relajación están, por ejemplo, la respiración diafragmática y la relajación progresiva, técnicas que probablemente ustedes también conocen. También permiten la expresión de las emociones y la regulación de esas emociones, ¿ya? Muchas veces la persona que experimenta un trauma experimenta ciertas emociones que les cuesta expresar, vergüenza, culpa, y a veces incluso tristeza, miedo, rabia, entre otras, ¿no? Le cuesta expresarlas porque vivimos una cultura que en general inhibe la expresión de ciertas emociones, pero además porque tiene la impresión de que nadie va a ser capaz de entenderlo, ¿ya? Y por lo tanto prefiere guardarlas e intentar continuar con su vida sin éxito. Muchos estudios muestran que la supresión emocional, que es reprimir la emoción, genera un aumento en el malestar emocional y físico. Y por lo tanto es una estrategia inefectiva. Entonces, si la persona aprende a expresar estas emociones en forma regulada, entonces eso lo ayuda, ¿no? Con estas emociones que acabo de mencionar. También hay afrontamiento cognitivo, igual que las terapias cognitivas. Hay un desarrollo y procesamiento narrativo del trauma. Es importante para este modelo que la persona logre construir un relato lineal, ordenado, de lo que le tocó vivir, ¿ya? De tal manera que esta experiencia, generalmente asociado a condicionamientos, se transforme en un relato episódico, que esté incorporada en la memoria episódica, ¿ya? El momento en que eso ocurre, la experiencia es asimilada y deja de ser una experiencia incomprensible, ¿ya? A eso le llamamos reprocesamiento cognitivo, ¿ya? Que es un componente importante de las terapias cognitivas y también del NDR, ¿no? Y otra cosa que incorpora es la exposición gradual en vivo, ¿ya? O sea, exponerse a aquellos estímulos ambientales que yo he estado en este minuto evitando. Cualquiera, subir a un ascensor, entrar a un autobús, caminar solo por la calle, estar a solas con alguien en una habitación, etc., ¿no? De tal manera que esos miedos, muchas veces irracionales, disminuyan o desaparezcan. Entonces trabajan con la exposición, ¿ya? Bueno, ya les hablé también de la terapia de exposición prolongada, eso viene de la terapia conductual. También es una terapia breve, gran parte de las terapias específicas para el trauma son breves, de 12 a 15 sesiones. También está manualizada. Eh, y la idea es que la persona se acerque, ¿no?, a lo que está evitando. No solamente evita experiencias de la vida cotidiana. La persona que vive una experiencia traumática también está evitando emociones y está evitando recuerdos. Trata de no pensar, ¿no? Entonces, la idea es que se exponga a esos pensamientos, que se exponga a esas emociones y se exponga a esas situaciones de una manera prolongada hasta que la activación asociada a esa exposición disminuya, ¿ya? Eso es lo que busca, ¿no? Y utilizar la exposición imaginada, es decir, exponerse, por ejemplo, a esos recuerdos o esas situaciones a través de una imaginería. También puede ser una exposición narrativa. En la exposición narrativa, la persona se va a exponer a su propio relato del trauma. Por ejemplo, me va a contar a mí lo que recuerda de lo que vivió, y yo se lo voy a grabar en mi celular, por dar un ejemplo. Y luego que me lo ha contado, le pido que escuche hasta el final la grabación, ¿tá? De tal manera que la persona, al exponerse al relato, vaya perdiendo el miedo y disminuyendo su activación. Esa es la exposición narrativa, ¿no? Y bueno, la exposición en vivo, en donde yo voy ya directamente al estímulo que me provoca, en este caso, el malestar. La idea es que vaya bajando gradualmente, pero como es exposición prolongada, generalmente son sesiones más o menos largas, ¿no? Bueno, yo les pregunto a ustedes, imagínense que han vivido una experiencia traumática, un asalto, y yo les digo que en algún momento de la terapia nos vamos a aproximar al recuerdo de ese asalto, vamos a recordar los detalles de ese asalto, o vamos a ir al lugar en donde te asaltaron, ¿ya? Sabemos que eso va a ayudar a que disminuya la activación y que disminuya la evitación. Pero ustedes
que han vivido un asalto, donde probablemente fueron golpeados, a lo mejor fueron dañados, etcétera, ¿estarían tan dispuestos a recordar tan fácilmente estos pensamientos o exponerse a esa situación? Probablemente no, ¿ya? Probablemente varios de ustedes no. Entonces, el problema de lo que adolecen estos tres últimos modelos que he mencionado es que si bien tienen muy buenos resultados, las tasas de abandono también son altas. Hay personas que abandonan la terapia. Y probablemente una de las causas de ese abandono es el componente de exposición que contienen. O sea, si me dicen, no sé, imagínense a alguien que le tiene miedo a las arañas. Y yo le digo, oh, la terapia va a tener que jugar con arañas, ¿no? Probablemente varios de ustedes dicen, no, llego hasta aquí nomás. ¿Ya? Y eso probablemente es lo que está ocurriendo. Pero ya vamos a hacer eso luego, ¿no? Lo importante es que estas terapias funcionen. Pero en este modelo de desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular, me voy a detener un poco más porque este es el que tiene evidencia controversial hasta el día de hoy, ¿no? Y le voy a explicar las razones de ello y las críticas que se le hacen a este modelo. Probablemente varios de ustedes han sido formados en el modelo y puede que tengan algún aprecio a ese modelo. Sin embargo, ese elemento controversial hay que considerarlo, porque es justamente lo que ha llevado a que este modelo de intervención reciba las críticas que recibe y que vamos hoy día a plantear, ¿no? ¿Qué es lo que dicen las personas que proponen a todo esto? Voy a ir por un poco atrás. Este modelo surge de una supuesta, digo supuesta porque varios modelos cuentan orígenes que son más bien míticos, pero que no se ajustan a la realidad. Yo no estaba ahí, así que voy a tener que creerle a la Francine Shapiro, que dice que en un momento estaba haciendo recuerdos negativos de su vida y se dio cuenta que al mover los ojos de un lado hacia otro, el malestar que sentía con esos recuerdos disminuía. Y así se le ocurre a ella proponer este modelo de movimiento ocular, asociando esos movimientos oculares que vivió durante su recuerdo a los movimientos de los ojos del sueño REM. Ella decía que probablemente como muevo los ojos, como cuando tenemos el sueño moro, sueño REM, entonces probablemente eso ayuda a reprocesar la experiencia traumática, a desensibilizarse y reprocesar la experiencia traumática, ¿no? Las malas lenguas, y una de las malas lenguas es John Grinder, uno de los fundadores de la PNL, Programación Neurolingüística, que fue profesor de Francine Shapiro, porque Francine Shapiro se formó con John Grinder, ¿no? Ella primero era instructora PNL, señala que la idea se la dio él. Él le dijo, podrías hacer esto para trabajar el trauma, y después vio que ella publicaba y trabajaba con eso sin darle a Grinder los créditos que él, según su parecer, merecía. ¿Ya? Pero más allá del origen, lo que busca el MDR es que el terapeuta estimule mecanismos de curación inherentes al propio sujeto. O sea, sacar de ahí lo que el propio sujeto tiene, ¿no? A través de un sistema de procesamiento de información del cerebro. O sea, dar una explicación neurocognitiva a el efecto que el MDR produce. ¿Ya? Va a tomar en cuenta los componentes fisiológicos, ¿no? Estamos hablando, insisto, de elementos más cercanos a la biología, como también lo hace la PNL, ¿sí? Y va a ser a través de este siguiente procedimiento. Se le va a pedir a la persona que visualice algún elemento de la experiencia traumática, que la visualice, ¿no? Que la imagine, ¿no? Ojalá de la forma más vivida posible. Ustedes entenderán que imaginar en forma vívida una experiencia traumática va a generar hiperactivación y mucho malestar. Sin embargo, le pide que mientras imagina este recuerdo, tiene que prestar atención a los movimientos que el terapeuta va a hacer con sus dedos de un lado hacia otro. ¿Ya? Y ese movimiento bilateral, que lleva a que los ojos se muevan de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, va a permitir que ese recuerdo vívido de la experiencia traumática no genere el malestar que genera anteriormente, disminuyendo por lo tanto la activación. Es importante esa explicación porque, insisto, el MDR lo explica en términos de movimiento ocular inicialmente, pero otras personas que estudian el MDR desde un punto de vista más objetivo plantean que eso es exposición.
no es no es el movimiento ocular lo que genera la disminución de la activación, sino que es la exposición a las imágenes vívidas en tiempo prolongado, lo que finalmente lleva a que la activación disminuya, ¿no? Bueno, luego de eso, hay que entender que hay variantes, no solamente seguir el dedo, puede seguir también una especie de lápiz, una luz que se va a mover en una especie de regla de izquierda a derecha y que puede permanecer también fijo, o incluso dar golpes en el cuerpo para que la persona atienda a los golpes, ¿no? O incluso sonidos a un lado y otro, ¿no? El golpeteo en parte del cuerpo de derecha a izquierda se le llama tapping, ¿ya? Tapping en inglés, tape, ¿no? Bueno, eso es el MDR, ¿ya? ¿Por qué controversial ahora? ¿No? No sé si eso viene en la siguiente diapo, si viene en la siguiente diapo. Ahí también aparece una referencia de un artículo que hace una crítica al MDR, calificándolo de pseudociencia. Ahora, ¿por qué? Porque las explicaciones que daban para el mecanismo del MDR, que son explicaciones, insisto, neurocognitivas, no tienen sustento científico. Ya se demostró que sueño REM no era. Por lo tanto, cambiaron luego la metáfora o la explicación a una supuesta sincronización interhemisférica, ¿no? Como tenemos un cerebro izquierdo y derecho y cada uno procesa cosas distintas, entonces mirar a un lado y mirar al otro hace que finalmente los dos hemisferios se integren. Hipótesis también descartada, porque en realidad la hipótesis del cerebro dividido, que fue bastante popular más o menos en los años en que se crea el MDR, hoy día está descartada también. Los cerebros trabajan, los lados de hemisferios cerebrales trabajan en conjunto, a menos que corte el cuerpo calloso, pero si no está cortado, actúan sincronizadamente, ¿no? Entonces esas explicaciones, que no tienen prueba, se consideran explicaciones pseudocientíficas. Es clásico de la pseudociencia apelar a conceptos populares de la ciencia para poder argumentar, ¿no? Los mecanismos de acción por los cuales ellos resultan, ¿no? Es muy común en la pseudociencia. En su época, Freud utilizó jerga de la mecánica, porque era la mecánica la ciencia más válida en ese minuto, ¿no? Entonces, claro, habla de mecanismos de defensa, habla de represión, habla de varios. Si ustedes ven un poco el listado de términos que utiliza Freud, son sacados de la mecánica, ¿ya? La ciencia predominante, en el momento que ocurre el MDR, surge, es la neurociencia, y por lo tanto empieza a utilizar conceptos neurocientíficos, ¿no? ¿Qué ocurre hoy día? Sabemos que el MDR resulta, pero no sabemos por qué resulta. Las explicaciones que dan los seguidores del MDR son o no concluyentes o definitivamente inexactas, ¿ya? Y es importante lo que se está haciendo hoy día en investigación para poder descubrir por qué resulta, porque las explicaciones, insisto, no son correctas las que dan las personas que son seguidores del MDR, ¿no? Y una de las críticas, que es la que desliza la propia APA, cuando califica este modelo de controversial, es que probablemente los movimientos oculares son innecesarios. ¿Por qué? Porque esta técnica, que ya sabemos que tiene un componente de exposición, más el movimiento de ojos, se ha comparado con intervenciones con exposición sin movimiento de ojos. Y el resultado o es similar o es inferior. Entonces, si solo exposición pone un resultado y exposición con MDR da el mismo resultado o peor resultado, entonces probablemente el movimiento ocular sobra. Entonces, dice la APA que si el MDR es simplemente terapia de exposición con una adición superflua, que el movimiento ocular, entonces deberíamos cuestionar si la diseminación del MDR es beneficiosa para los pacientes y el cáncer, porque puede tener un componente de engaño, intencionado o no intencionado, ¿no? En términos generales ha mostrado ser menos eficaz que las terapias específicas para el trauma como exposición prolongada o terapia cognitiva conductual centrada en el trauma. Tienen menos resultados. Y la otra crítica es su excesivo componente comercial. Como ya les dije, ustedes pueden buscar en internet protocolos de intervención en terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, terapia de procesamiento cognitivo, exposición prolongada, y la van a descargar y están, ¿ya?
están libres, las pueden usar. Obviamente uno entiende que tienen que tener una formación previa que les permita entender esos protocolos, ¿no? Y capacitarse adecuadamente para ello. Pero ninguno de estos modelos reclama marca registrada. El MDR tiene copyright. Es decir, si ustedes, por ejemplo, plantean, no sé, una publicidad donde aparece la palabra MDR, probablemente le va a caer una demanda encima, porque es marca registrada. El argumento que dan los seguidores del MDR para tener marca registrada aquí es que tienen que preservar la integridad de la intervención, para que la gente no haga cualquier cosa, ¿no? Que sea exactamente como lo enseñan, ¿no? Pero si fuese así ese argumento aceptable, eso tendría que hacerlo cada modelo de intervención, cada modelo, ¿no? Todos deberían hacer lo mismo, y no hacen lo mismo, ¿ya? El conocimiento en otros modelos es más abierto, en el caso del MDR es cerrado, a tal nivel incluso de que cuando alguien se entrena en MDR, se le señala, entre otras instrucciones, que no puede contar hacia afuera lo que aprende adentro. Por eso también se le ha calificado erróneamente como una secta. No es una secta, ¿no? Simplemente están preservando el componente comercial. Eso lo dice John Grinder, ¿no? Eso no permite que los que han sido entrenados enseñarlo al resto del mundo. No cualquiera lo puede enseñar. Tiene que ser enseñado a una persona que ha sido entrenado y tenga la certificación del Instituto MDR de Francine Shapiro, ¿no? Que es el que maneja todo esto a nivel internacional. Eso genera un enorme problema con la investigación. Si yo quiero investigar el MDR, tengo que estar autorizado por el MDR, Instituto de MDR, porque si no, no puedo utilizar la palabra MDR. Entonces tengo que estar autorizado por él. Por lo tanto, se van a involucrar en la investigación. Van a entrenar a los terapeutas, van a supervisar a los terapeutas, van a hacer seguimiento, y por lo tanto, la investigación que se hace con MDR no va a ser una investigación sin sesgo. No puede ser una investigación sin sesgo. Y por lo tanto, se ha criticado los artículos que presentan evidencia favorable de MDR, porque hay conflicto de interés. Si yo quiero investigar, no sin el permiso de ellos. Ahora, quiero hacer un alcance. Esto es bastante como estoy describiendo en Chile. Ya en Chile es así, ¿no? En Chile el Instituto MDR está siempre monitoreando para que aparezca alguien hablando de MDR e inmediatamente hacen caer sus amenazas. Pero no sucede lo mismo en España. En España el Instituto de MDR financia investigación en forma... mira, quiero agregar lo siguiente. Si yo quiero que un grupo de terapeutas míos hagan intervención en MDR para hacer investigación, tengo que pagarles a ellos el entrenamiento y tengo que pagarles a ellos también el instructor que va a hacer el entrenamiento. En España, el Instituto de MDR financia el entrenamiento y la supervisión es gratuita, porque a ellos les interesa que sí se haga investigación. Y lo digo de primera fuente, porque estamos trabajando con investigación con MDR en España, que es más fácil hacerlo que en Chile, ¿no? Entonces, esa es una crítica importante. Igual ahí hay conflicto de interés porque se está investigando MDR, pero con el terapeuta MDR totalmente implicado en la investigación. Pero bueno, pero al menos hay una mayor apertura a que se investiguen los procesos psicológicos y neurobiológicos detrás del MDR y funciona. Hay una crítica que de alguna manera explica lo que yo estoy tratando de decir, que es la que plantea Rosen y Davidson en este artículo, que se le llama el caso de la terapia del sombrero púrpura, para que más o menos entiendan cuál es la crítica principal. Imagínense que yo hago una terapia que implica exposición y procesamiento cognitivo, o sea, que las personas hablen y miren lo que les sucede, una experiencia traumática de otra manera, ¿no? Y además, el momento en que yo hago la terapia, les pido a los usuarios que se pongan un sombrero morado. ¿Ya? Y resulta que las personas disminuyen los síntomas postraumáticos. Entonces, yo en lugar de atribuir esa disminución a la exposición o al procesamiento cognitivo, yo digo que en realidad los síntomas se disminuyeron porque se pusieron un sombrero rosado, morado. Esa es la cosa. Eso es lo que voy a explicar. No, el sombrero morado que eso. Entonces, de en adelante, empiezo a hacer seminarios para vender la terapia del sombrero morado, prohibiendo que cualquier otra persona use un sombrero morado si no es sin mi autorización. Y además de eso,
Yo mismo confecciono los sombreros morados y los vendo. O sea, no es cualquier sombrero morado, sino el que fabrico yo. Bueno, eso es lo que Rosen y Davidson dicen que ocurre con el MDR. El movimiento ocular es superfluo y no es lo que genera el cambio, y lo que se está vendiendo es lo superfluo. Por cuanto lo que genera el cambio, que no se vende, se entrega en forma desinteresada, sí funciona. Eso es lo que ocurre con el MDR prácticamente. Ahora, mi postura personal. Entiendo que el MDR resulta, entiendo que los mecanismos de acción no son claros, entiendo que en general para psicoterapia los mecanismos de acción no son claros, y por lo tanto no es un problema del MDR, es un problema en general de la psicoterapia. Como resulta, yo creo que es importante investigar por qué resulta. Eh, eso es lo que pienso, por lo tanto yo creo que es un aporte, pero nos encontramos con el obstáculo del componente comercial. La pared con la que nos enfrentamos para poder estudiar el MDR como a nosotros nos gustaría. Insisto que en España lo estamos estudiando y voy a mostrar qué estamos haciendo en España. Lo voy a mostrar a continuación. Porque aquí aparecen las otras explicaciones al efecto positivo del MDR. ¿Por qué resulta? Si no son el movimiento ocular, entonces ¿por qué? Ya dije la teoría de la exposición. Probablemente resulta porque hay exposición, ¿no? Imaginada, pero exposición, ¿no? La otra teoría, que es lo que han asumido últimamente los seguidores del MDR, es el modelo de atención dual, que plantea que la persona se desensibiliza porque está imaginando, ¿no? La escena desagradable, pero además su memoria de trabajo está ocupando espacio para atender al estímulo que se mueve. Y por lo tanto, como la memoria de trabajo está dividida, entonces el componente emocional del recuerdo disminuye y se produce, por lo tanto, una disminución general del síntoma. Esa es la teoría actual, ¿no? Pero si esa teoría fuese correcta, da lo mismo si el lápiz se mueve o si está fijo. Lo importante es que yo tenga mi memoria de trabajo dividida. Y es justamente lo que estamos haciendo en esto. El grupo experimental está haciendo MDR con movimiento ocular y el grupo control está haciendo MDR con punto fijo. Y si el resultado es el mismo, entonces evidentemente el movimiento ocular es superfluo. Lo importante es dividir la atención. Ahora, si el resultado del movimiento ocular es mayor, mejor que el punto fijo, entonces eso significa que hay algo en el movimiento ocular que le añade, ¿no? Un componente que favorece la recuperación, que la sola atención a un estímulo externo, ¿no? Y ese estudio, insisto, fue autorizado por el Instituto de MDR y que habla muy bien de ello. Otra explicación es la reestructuración cognitiva. Una consultante que trabajó con MDR señaló que tenía una experiencia infantil que le generaba mucha ansiedad, mucho malestar, ¿no? Que era un sueño. Y el sueño era que su hermana trataba de salir de un agujero y que ella trataba de sacarla del agujero y no podía. Y esa pesadilla era reiterativa en la historia de su vida y le generaba, insisto, gran molestia. Y cuando hizo el ejercicio de MDR, y el terapeuta le pide que traiga a su mente algún recuerdo desagradable para poder exponerse a él, ella trae ese recuerdo. ¿Ya? Trae el recuerdo de estar con la hermana tratando de sacarla, ¿no? Mientras movía los ojos, ¿no? Y en un momento el terapeuta le pide que haga algo con la imagen, ¿no? Que transforme la imagen. Y lo que ella se le ocurre en ese instante es, en lugar de intentar sacar a la hermana, salta al agujero. Y se da cuenta que estar en el agujero no era tan desagradable. Y en ese minuto su miedo disminuye. Y cuando sale del ejercicio, ella reconoce que quizás ha ocupado mucho parte de su vida en tratar de salvar a otros, cuando en realidad no tiene que salvar a otros. A lo mejor la gente está bien como está. Eso que ocurrió ahí, eso que ella describió ahí, es reestructuración cognitiva.
y probablemente es esa reestructuración cognitiva lo que explica el resultado. El otro componente es la distracción, que hace lo mismo que la atención dual, es decir, yo estoy distraído en otra cosa, y como estoy distraído en otra cosa, entonces esta escena no es tan vívida como debiese ser, ¿no? Y por lo tanto me expongo a ella, y después cuando ya lo respondo o me expongo más vívidamente, entonces no me produce el mismo efecto. Y la última teoría es la de la disociación. Todas estas son teorías más cognitivas que neurocognitivas. La disociación, es decir, probablemente el separarse de la experiencia, el no estar unida a la experiencia, favorece y facilita la exposición. Y probablemente ese componente, que es un componente común de terapias que están funcionando con trauma, entre ellos terapia, aceptación y compromiso, y entre ellas la hipnosis, y entre ellas algunos elementos de la terapia sistémica breve, entonces probablemente eso podría estar explicando por qué las personas se desensibilizan. Como sea, resulta, pero no sabemos por qué. ¿Ya? Bien. Luego este paso por el MDR, yo a todo esto, para mí muy difícil. Yo quiero aprender de MDR y quiero aplicarlo, obviamente, pero para mí es difícil si no entiendo el mecanismo. O si no creo en el mecanismo. Yo necesito entender lo que hago. Y por eso más bien quiero estudiarlo, pero no practicarlo. Yo prefiero practicar aquello que domino, ¿ya? Y que entiendo, sobre todo, cómo estaría funcionando, independientemente si esa explicación es un invento mío o es una explicación que efectivamente traduce la realidad. Las dificultades generales que se han encontrado para las terapias que he mencionado es que el efecto es importante, pero es menor en algunos subgrupos, ¿no? Por ejemplo, personal militar o veteranos de guerra, ¿ya? Es menor el resultado. Y lo otro importante, como ya dije, que el abandono es mayor. Y probablemente el abandono es mayor porque, como ya dije, mira, aquí viene la explicación, porque probablemente en las posiciones tantas, ¿no? Las posibles razones del abandono, la dificultad para tolerar el tratamiento. ¿Y por qué? Porque la terapia de exposición a veces exacerba la angustia. O sea, aumentan los temores, ¿no? Aumenta la emoción negativa, ¿no? Y un estudio que comparó la terapia cognitiva sin enfoque en el trauma y por lo tanto sin exposición, con exposición encubierta o imaginada, encontró que un 10% empeoraba los síntomas, el resto mejoraba, ¿no? Pero el empeoramiento era mucho mayor en el grupo que tenía exposición. ¿Por qué planteo esto? Porque probablemente entre las terapias emergentes para el trauma, del que voy a hablar ahora, la gracia de ellas es que no contienen exposición y por lo tanto son aptas para personas que no quieren enfrentar ni el recuerdo ni la situación que les genera malestar. Me he encontrado en mi práctica con muchas personas que no quieren hablar de lo que les ocurrió. Y eso hay que respetarlo. Bueno, todos sabemos que hay que respetarlo, lo cognitivo, todos sabemos que hay que respetar. Si la persona no quiere hablar, simplemente no habla. Pero ¿qué hacemos entonces? Bueno, las terapias emergentes nos entregan caminos posibles. Ya hablaremos de ello. Dice acá, aparecen a veces nuevos síntomas con la terapia centrada en el trauma, entre ellos la autoinculpación. Quiero hablar un poquito de la farmacoterapia, porque eh, se ha pensado que quizá la farmacoterapia podría tener mejor efecto que la terapia, ¿no? Y la verdad es que los resultados son bastante concluyentes de que el tamaño del efecto de la farmacoterapia es más bajo que la terapia psicológica. El efecto de la terapia psicológica es grande. El efecto de la terapia farmacológica por sí sola es pequeño. Por supuesto que la combinación de psicoterapia y farmacoterapia funciona mejor, porque la farmacoterapia te va a permitir que reduzca los síntomas, ¿no? Que reduzca el malestar más rápido, pero no soluciona los problemas que generalmente son arrastrados por el trauma. Se ha mostrado que los que tienen este efecto pequeño, por lo tanto, tienen efecto, son generalmente los inhibidores de la recaptación de la serotonina, entre ellos la fluoxetina. Algunos antipsicóticos, como por ejemplo la quetiapina, ¿ya? Reducen los síntomas, algo, y su resultado superior al placebo. No se recomienda en general el uso de ansiolíticos, porque el ansiolítico, que generalmente uno entiende que son para la angustia y para la ansiedad, síntomas que tiene una persona que sufre un trauma, pero por otro lado dificulta el reprocesamiento de la información, que para varios de los modelos que mencioné es un componente central. Si yo no puedo reprocesar la experiencia, por ejemplo, no puedo reprocesar esta experiencia imaginada en el NDR, entonces puede dificultar la terapia.
bueno, estoy planteando yo, ninguno de nosotros da receta, pero al menos un conocimiento que tenemos que tener. Interesante lo que hoy día estamos descubriendo respecto al uso del éxtasis. Parece ser que el éxtasis también logra una reducción importante de los síntomas. Y además, no solamente reduce los síntomas, sino que a diferencia del ansiolítico, favorece el reprocesamiento. Entonces, la investigación hoy día con mDNA está en auge, ¿no? Y van a encontrar varios artículos donde comparan resultados con mDNA, con otros fármacos o con placebo, ¿ya? Con resultados prometedores. Extraño, ¿no? También se ha visto como algunos hongos alucinógenos están ayudando a personas que tienen síntomas depresivos, ¿ya? Tu movimiento en Chile sobre las drogas psicodélicas para terapia con trastornos psiquiátricos, ¿ya? Hoy día, ¿no? Bueno, este artículo, que es del mismo volumen, ¿no? Del año 2021, muestra evidencia respecto a terapias emergentes que no son ni farmacológicas ni terapias psicológicas propiamente tal. Ninguna de ellas contempla la exposición y por lo tanto son terapias que son factibles de utilizar con personas que, por ejemplo, no quieren hablar de su experiencia, que a lo mejor quieren reducir síntomas, que son a lo mejor incluso no resistentes, hay otra palabra, ¿no? Que reaccionan mal a los medicamentos, ¿ya? Y que podemos eventualmente también usar, incluso combinados con la terapia psicológica propiamente tal que ya hemos mencionado. ¿Cuáles son estas terapias emergentes? Lo pueden revisar acá, si no me creen, lo miran acá, ¿no? Por eso les muestro el artículo, ¿no? Porque suena raro, ¿no? Y ahí aparece, ¿no? O sea, ahí está la evidencia para 6 enfoques, ¿no? Ahí aparecen los enfoques en inglés, ¿no? Acupuntura, neurofeedback, etcétera, ¿no? Pero aquí está, en español. La acupuntura, hay evidencia interesante, emergente, para el neurofeedback. También hay evidencia para el Saiko Keiichi Kankyoto. Te dirán qué es el Saiko Keiichi Kankyoto. Bueno, es una preparación en base a hierbas de origen japonés y chino. Ya voy a mostrar exactamente más o menos qué lo que es, porque tampoco se sabe muy bien la fórmula. También está la terapia de experiencia somática, la estimulación magnética transcraneal, que probablemente quienes están ahí estudiando sobre terapias para el trauma les han escuchado hablar de la estimulación magnética transcraneal, y el yoga. De estas, probablemente el yoga es lo que está más extendido como experiencia, como trabajo en general con sí mismo en Chile. El resto se usa menos, ¿no? Y probablemente hay varios de aquí presentes que practican yoga también, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir de cada una de estas, no? No sé cómo estamos en la hora. Sí, no nos queda mucho tiempo, pero tampoco queda mucho que decir, ¿no? Hay una pregunta ahí, Soraya, te voy a permitir que preguntes ahora para descansar a Nacho. Soraya, adelante. ¿No? Ah, pensé que quería hacer una pregunta. Ya bajó la mano. Bueno, la acupuntura, entonces sabemos que es la aplicación de agujas, calor, presión, etcétera, en algunos lugares de la piel, ¿no? Y que se usa para combatir algunos síntomas, ¿no? En la portada que está acá, justamente de un texto que aborda la acupuntura para el trastorno estrés postraumático. Ahí aparece el nombre de este texto, ¿no? Que está en inglés y que usted lo puede también leer al que le interesa la acupuntura, ¿no? El neurofeedback, ¿no? Este también es un texto que habla del neurofeedback, que es un biofeedback, pero principalmente de onda electroencefalográfica, ¿no? El biofeedback tradicional se usan otros indicadores, por ejemplo, el latido cardíaco, el pulso, etcétera, ¿no? Pero aquí se usa el electroencefalograma, ¿no? Y con esa señal, las personas aprenden a regular su propia reacción fisiológica, por lo tanto, disminuir la activación, ¿no? Eso es uno de los elementos que se utiliza. La hierba, ¿no? El Saiko Keiichi Kankyoto, ahí hay un artículo que habla del Saiko Keiichi Kankyoto, ¿no? En un ensayo randomizado, ¿no? Para personas que fueron víctimas del terremoto y tsunami de Japón del año 2011, ¿no? Este es una hierba en base a la decocción de bluepeuro, que no sé lo que es, ramitas de canela y jengibre, entre otros ingredientes, ¿no?
es que no se vende mucho en Chile, al menos yo no lo he visto, pero sí se vende en Estados Unidos. ¿Ya? Eso puede ayudar también a la disminución del malestar asociado al trauma. La experiencia somática, que es una forma de terapia corporal, ¿no? Que se centra en la respuesta física asociada al trauma. También ha mostrado evidencia interesante, ¿no? Y aquí está todo el trabajo de la terapia corporal de Peter Levine, por ejemplo, que es bastante popular entre quienes estudian el trauma. Levantaste la mano de nuevo, Soraya, de nuevamente te doy la palabra. No sé si quieres hablar. Y tienes que prender tu micrófono, si no, no te vamos a escuchar. Ahí le No di logras. reactivar a su audio para que lo acepte. Ahí sí. Ahí sí. Disculpe, buenas tardes, profesor. Hola. Yo soy terapeuta en terapia complementaria y terapia Flores de Bach. Ha dado un excelente resultado cuando sobre traumas, porque uno trabaja con relaciones familiares sobre el núcleo de la familia, el por qué traspasan ciertos traumas de, de persona en persona, o sea, no sé si me doy a entender, de generación en generación. Y Sí. entonces la terapia Flores de Bach, de Dr. Bach, da muy buen resultado. Son terapias a base de flores de Bach, diferentes tipos de flores, como las chinas que acaba de decir usted, tai chi, tanto, que son mezclas de diferentes tipos de hierbas chinas, como la digicupuntura, acupuntura y diferentes tipos de terapias que hoy en día se están utilizando muy bien. Ya. Muchas gracias, Soraya. Mira, la verdad es que en estos estudios, en este que estoy mostrando acá, también incorporaron flores de Bach, ¿no? Pero no mostró resultados. Entonces, hay dos conclusiones. Primero, que probablemente la evidencia con la que tú cuentas es lo que llamamos evidencia anecdótica, es decir, que le ayuda a alguien y no le ayuda a otro, pero no es un resultado con un margen suficiente comparado, por ejemplo, con un placebo. Esa es una alternativa. Y lo segundo es que probablemente falta investigación. Y probablemente con más investigación, con más cuidado, con más control, a lo mejor sí se pueden encontrar efectos positivos. Pero las Es que yo flores de llevo Bach, insisto, están en este metaanálisis. Yo llevo 5 años con pacientes y de verlos de una terapia a otra, incluso con terapias con mandala y diferentes tipos de terapia en adulto y niño, y me ha dado un excelente resultado. Excelente Sí, pero resultado. eso, De hecho, sí, muy bien. no Yo son creo que habla no bien, son habla bien. adictivas, disculpe, no son adictivas como los fármacos, ni tampoco le provocan físicamente, mentalmente, espiritualmente le equilibran sus chakras, todo ese tipo de cosas, como hacer yoga también es similar. Y Perfecto, uno va Soraya. Solo quiero sacando, aclarar quiero aclarar que lo que tú dices es válido, por supuesto, pero no es evidencia científica, es evidencia anecdótica, y quiero establecer la diferencia. La evidencia científica es la que en general compara grupos versus un placebo, ¿no? Y en esa comparación, hasta el minuto, las flores de Bach no han pasado la barrera, ¿no? No significa que nos sirva, insisto, la evidencia anecdótica, la tuya, la propia, profesional, ¿no? De tu año de trayectoria, muestra que sí resulta, ¿no? Pero desde un punto de vista científico eso no es suficiente todavía, ¿no? Yo creo que claro, falta más investigación y es importante que se haga, ¿no? Eso es lo que quería yo aclarar respecto a lo que tú dices. Pero está bien, o sea, lo usas, te sirve, ayuda a tus consultantes y te anima a seguir utilizando. Hay gente que necesita de ese tipo de terapia para que claro. salir un poco de los problemas que están viviendo, ¿no? Hay dos preguntas más, voy a dar las palabras a esas dos y después voy a continuar porque necesito terminar, ¿no? Entonces, Dani primero y Josefina después. Dani, no sé si puedes desactivar tu audio, Sí, ¿no? Seguramente ahora ahí Dani te va a salir. Ahí sí. ya, eso. Profesor, buenas tardes. Mi pregunta es como súper concisa. ¿Las terapias emergentes que usted está mencionando sirven por sí solas o hay que complementarla con una terapia convencional para que dé un resultado para el trauma propiamente tal? Estas, lo que yo estoy mostrando es el resultado de un metaanálisis que compara tipos de terapia con placebo y por lo tanto sola, sin compañía de psicoterapia, ¿no? Sin embargo, tengo la impresión de que como obtiene un resultado por sí solo, ¿no? Y no solamente el efecto placebo, entonces si tú lo combinas, ¿no? Con elementos que son terapéuticos o psicoterapia propiamente tal, entonces el efecto debería potenciarse. Yo creo que gran parte de los modelos que estoy planteando acá te producen cambio en tu calidad de vida, por ejemplo el yoga, o te produce un efecto motivacional,
¿ya? Es como cuando, perdón, yo era un nutricionista por acá que utiliza estas cosas magnéticas en la oreja, pero generalmente lo que hacen es darle una dieta más esta cosa en la oreja. Y la gente efectivamente modifica su dieta, pero porque está motivado por la cosa que tiene en la oreja, porque la cosa en la oreja por sí sola no genera ningún cambio en los hábitos alimenticios. Entonces, más o menos pasa lo mismo, ¿no? Le acompaña de esto y potencia también la motivación, ¿ya? A diferencia de un placebo. Bueno, está hablando de la experiencia somática y falta la estimulación eléctrica transcraneal, que es una especie de imán, no un casco que se utiliza, que envía pulsos magnéticos, es externo, es no dañino, no provoca daño, y que aparentemente también ayuda a que los niveles de malestar, que generalmente están medidos, el efecto en la disminución del malestar. Eso tengo que dejarlo claro. No en que las personas reprocesan la información, tampoco en que las personas son capaces de adquirir más confianza y más seguridad en sí mismos. Probablemente ninguna de estas lo logra. Lo que hacen es disminuir el malestar, ¿ya? Y bueno, el yoga. El yoga probablemente, a diferencia de las otras técnicas mencionadas, tiene que ver también con algo que es mucho más regular. No es ponerse un casco que lo puedes hacer un par de veces en tu vida. En el yoga generalmente implica cambios en el estilo de vida, en tu dieta, en tu actividad física, etcétera, ¿no? Y el yoga también ha mostrado resultados interesantes, ¿ya? Eh, Como dice ahí, hay varios componentes, ¿no? Entre ellos la respiración, ejercicio físico, relajación muscular, meditación, que se van sumando para los buenos resultados del yoga como terapia para el trauma, ¿no? Minerva, te voy a pedir que mantengas la mano levantada, pero no te das la palabra todavía porque quiero terminar con esto. Ya, lo que quiero terminar es con las terapias de intervención temprana. Las terapias de intervención temprana se diferencian de lo que hemos hablado anteriormente, es porque actúan probablemente antes de que se consolide un diagnóstico de estrés postraumático. O sea, probablemente desde el momento en que la persona vive la situación traumática. Y en eso hay poca investigación. Y en eso es donde yo me he metido principalmente. O sea, yo me he entrado a estudiar intervenciones tempranas para el trauma. Lo que sabemos es que esos tres modelos que aparecen en primer lugar parecen tener buenos resultados también preventivos, ¿no? En prevención secundaria, o sea, prevenir que desarrollen trastornos luego de una situación traumática. La terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, la terapia cognitiva y el MDR, ¿ya? Pero además se están estudiando otros modelos que permiten que la persona desarrolle fortalezas o actualice recursos que le permitan enfrentar las consecuencias del trauma, con muy buenos resultados en los ensayos clínicos que se han hecho no solamente nosotros como equipo, sino que otros ensayos clínicos, ¿no? Entre ellos la meditación y atención plena. De hecho, existe el mindfulness, ¿no? Mindfulness sensible al trauma, la psicología positiva, los ejercicios basados en psicología positiva, y la terapia sistémica breve, ¿no? Nosotros hemos hecho un trabajo con todo esto, ¿no? Por un lado hemos trabajado con terapia cognitivo-conductual, con mindfulness, con psicoterapia positiva y con terapia sistémica breve. Ejemplo de ello son estos estudios de nuestro equipo. Por ejemplo, este de acá, que es de mindfulness, hace una revisión sistemática de las intervenciones que se usan como intervención temprana, breve, en personas que han vivido una situación traumática, ¿no? El estudio es todo el equipo que yo dirijo, pero el primer autor es otro, en este caso Braulio Bruno, y después le sigo yo, ¿no? Soy el autor en correspondencia acá, ¿no? En psicoterapia positiva tenemos este artículo, publicado en una revista Ese Cielo, Psicología Positiva y Terapia Cognitivo-Conductual, que contaba un poco la aceptabilidad de un protocolo de intervención. Y por lo tanto, la psicoterapia positiva conductual, ¿no? Cognitiva, busca por un lado trabajar con la reducción del malestar, pero también promover bienestar, resiliencia, crecimiento, fortalezas, ¿no? Y el último modelo es la terapia sistémica breve, que en este caso es un ensayo clínico, comparado con un grupo control, lista de espera, es donde tuvimos muy buenos resultados, principalmente para promover crecimiento y bienestar, y resultados algo inferiores para la disminución del malestar, ¿no? Eso son lo que nosotros estamos trabajando. Quiero mostrar esto, que a lo mejor no va a ser fácil de seguir, pero es el resultado comparando las tres intervenciones. Terapia cognitivo-conductual positiva, terapia basada en mindfulness y terapia sistémica breve versus un grupo en lista de espera. Y lo que observamos en los primeros dos cuadros de arriba
es que los síntomas depresivos y postraumáticos disminuyen más en la terapia cognitivo-conductual. En cambio, las variables positivas como bienestar y crecimiento suben más en la terapia sistémica breve. ¿Ya? Y por lo tanto, si logramos combinar la terapia cognitivo-conductual con la terapia sistémica breve, una para reducir el malestar y otro para promover crecimiento y bienestar, entonces a lo mejor estamos frente a un buen trabajo, ¿no?, de intervención en trauma, ya sea preventivo cuando el diagnóstico está establecido, ¿no? Y eso es, de hecho, lo que presentamos en este libro, ¿no?, que está acá, el libro Superar experiencias traumáticas, que coescribimos Marc Bellebach y yo, que está disponible en librerías. Es un libro que compila intervenciones para el trauma del mundo cognitivo-conductual y del mundo sistémico breve, ¿no? Y que ustedes pueden ahí revisar porque aparecen las técnicas descritas con mucho detalle, ¿no? Cómo se trabaja con cada una de ellas, ¿no? Incluyendo, aquí aparecen también MDR, técnicas de exposición, entre otras, ¿no? Pero también técnicas basadas en terapia sistémica breve como el árbol de la vida y otros, ¿no? Eso, ¿no? Ahí aparece mi direcciones de Instagram, la personal y la de la institución que yo dirijo, Felipe García Martínez, si alguien me quiere seguir, CECID Chile también si quiere seguir la institución que yo dirijo, y obviamente ahí pueden también encontrar alguna información respecto a lo que estamos haciendo respecto a trauma y otros problemas de salud mental, ¿no? Porque en general nuestra investigación es más amplia que eso, ¿no? Muy bien, ahora voy a dar la palabra. Había una Javi que había dado la palabra, pero ya no está. Pero sí está Minerva y Sofía. Le doy la palabra primero a Minerva. Adelante, Minerva. Sin Minerva, audio no te no puedo te escuchar. Ahí sí. escuchamos. Ahora sí. Ay, a ver, ahí, Minerva, pues, ¿puedes hablar? No te escuchamos. está habilitado tu audio, pero no te escuchamos. Si estás usando audífono, mejor sacártelo y trabajar con el audio del computador. No. No, ok. Bueno, mientras lo arreglo, vamos a escuchar a Sofía. Adelante, Sofía. Ya. Hola, hola, ¿cómo están? Sofía. Hola, profe. Sí, ¿me escuchan? Bueno, sí. Súper. Mi pregunta iba justamente dirigida a si había evidencia sobre el uso del mindfulness en este tipo de terapias en el trauma, ya lo explicó súper bien. Y pensaba mientras explicaba el MDR que quizá una explicación muy, desde el desconocimiento, pensaba que quizá estos estímulos como mover los ojos o los toquecitos podían ser justamente una forma de traer a la persona al presente, ¿no? Algo quizá relacionado con el mindfulness como elemento terapéutico ante el trauma. Sí, es una explicación factible. Tenemos que nuevamente recordar que Shapiro deriva de la PNL, y la PNL cuando trabaja en trauma, cuando John Grinder propone trabajar en trauma, propone un ancla, o sea, colocar un ancla en el presente, de tal manera que si la persona se va y empieza a sentir malestar, pueda volver, ¿no? Estar con un pie acá. ¿Ya? Entonces, es probable que esa explicación que tú estás dando sea una explicación también válida, ¿no? En el sentido que la persona de alguna manera está aquí mientras el recuerdo. Sí. Interesante. Muy bien. Paloma. Buenas tardes, profesor, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Bueno, comenzar dándole las gracias por una clase tan clarificadora, tan interesante. Valoro mucho particularmente que en cada técnica va presentando como pros y contras, y en particular sobre terapia MDR y la respectiva validación científica. Respecto a mis consultas, igual dejo a su criterio si elige alguna en particular a mérito del tiempo. Yo soy estudiante de tercer año de psicología y formo parte de una agrupación estudiantil que busca promover la salud mental a nivel universitario. Y estamos buscando hacer, ojalá en mayo, un taller de 4 sesiones con un grupo de, no sé, alrededor de 12 personas. Y una cosa que a mí me gustaría como abordar sería lo que es em, em,
como crear una historia de vida a través de algún tipo de terapia narrativa o demás. Entonces me gustaría saber si usted pudiese tener algún cierto consejo o opinión o valoración respecto a eso. Y también la siguiente pregunta sería con respecto a la farmacoterapia, si es que usted tiene algún tipo de opinión respecto a, creo que también se está como experimentando mucho con terapia con alucinógenos y cuestiones de ese tipo. Y la última sería con respecto a la terapia cognitivo-conductual. Tengo una compañera que, bueno, ha tenido mucha... asistido mucho a terapia cognitivo-conductual y ya llega a causarle un rechazo bastante grande porque simplemente no le ha funcionado. Ella, por ejemplo, tiene hipersensibilidad, ha tenido cuadro depresivo, lo sigue teniendo y tratando. Entonces, en esos casos en los que, por ejemplo, esta terapia llega a ser cierto, eh, deja de ser útil y más encima perjudica, si hay algún tipo de recomendación o forma de afrontar con eso. Eso es todo, muchas gracias. Muy bien. Antes de responderle, contarle que vamos a responder a las personas que están con su mano levantada ahora, pero que nadie más puede levantar la mano, bueno, vamos a responder porque se nos acabó el tiempo. Entonces, los chicos que están aquí con la mano levantada, y no más, no hay más preguntas porque si no vamos a terminar muy tarde. Ahí levantó alguien en la secta, no, esa no vale, ¿no? Entonces, respondiendo, sí, hay algunas intervenciones basadas en terapia narrativa o en exploración de la historia de vida que están dando buenos resultados para el trauma. Entre ellos, por ejemplo, la metodología del árbol de la vida. Si te interesa, yo te recomiendo que tú me escribas para mi Instagram, yo lo puse anteriormente, Felipe García Martínez, y yo te puedo mandar algún texto que te puede ser útil en eso, ¿no? Respecto a la segunda, justamente yo hablé en un momento cuando hablé de farmacoterapia de la terapia con MDMA, y MDMA son alucinógenos, ¿ya? Y efectivamente ahí hay muestra importante de evidencia reducción del malestar con el uso del MDMA. Y no solamente el uso del reducción del malestar, sino además que favorece, como dije, el reprocesamiento de la experiencia traumática, ¿no? Y la tercera pregunta era, ahí se me fue, ¿ya? Así que como se me fue, mi memoria no es tan buena, no voy a poder contestarla. A ver, a dejar si logro recordar, no, se me va a ir, así que vamos a dejar hasta acá, ¿no? Insisto que voy a 5 personas, no más, ¿no? Así que no sigan levantando la mano, si no nos vamos a ir muy tarde. Christopher. Por favor, Christopher, ahí reactiva tu audio. Te acabo de enviar solicitud. Te escuchamos. Hola, buenas. Qué bueno que me haya tocado. Hola. Mire, mi consulta va más que nada orientada hacia los desafíos como terapeuta, puesto que, bueno, en mi caso, estoy trabajando en una residencia de mejor niñez y muchas veces, bueno, se relaciona esto del trauma complejo, del trauma vincular. Entonces, mi pregunta va orientada hacia cómo tomarlo como terapeuta, cómo orientar, obviamente, un proceso terapéutico con adolescentes que no quieren ser intervenidos en sus traumas, que no quieren esta intervención, puesto que el mayor desafío que a día de hoy presento dentro de mi profesión. En primer lugar, efectivamente, el trauma complejo es un tema interesante hoy en día. No fue abordado en esta presentación porque la investigación está en ciernes. En Chile se están haciendo cosas bastante interesantes en el tema, por ejemplo, lo que hace América por la Infancia o lo que hace la Universidad de Talca, ¿no? Respecto al trauma complejo. Y además, trauma complejo sabemos que se puede intervenir ya en la niñez cuando los niños están sufriendo las vulneraciones, no en la vida adulta cuando se tratan las consecuencias, ¿no? Ahora, yendo directo a tu pregunta, eh, a nadie que vivió una experiencia traumática se le puede forzar a hablar de su experiencia traumática, ¿no? Y por lo tanto, si estos adolescentes no quieren abordar el tema, se puede abordar o trabajar con algunas técnicas o formatos de intervención que no necesitan hablar del trauma. Ahí yo recomiendo la psicología positiva, el mindfulness, bueno, los que hablé el último, ¿no? El mindfulness, psicología positiva, terapia sistémica breve, o alguna de las terapias, ¿no? Que son emergentes, por ejemplo, el yoga, ¿no? Entonces, no puede, el principio es que no podemos forzar a alguien a hablar de algo que no quiere, y ahí probablemente lo que sí va a favorecer que la persona quiera abordar el trauma propiamente tal, es la confianza que establece con las personas que están tratando de ayudar, ¿ya? Y por lo tanto el trabajo inicial de lograr una buena relación terapéutica, más allá del motivo de consulta, y yo creo que es esencial para que estos adolescentes puedan contar lo que a lo mejor necesitan contar. Ahora, insisto, que hay modelos en donde el contar la experiencia traumática sí es necesario, ¿verdad? Y por eso son terapias alternativas a
las terapias tradicionales como la cognitiva, que son más bien de exposición. Y eso sí le molesta a ver. Me acordé de la pregunta pendiente, tenía que ver con personas que no quieren hacer terapia cognitiva. Bueno, la misma respuesta, ¿no? Hay otras alternativas, ¿no? Es lo que había preguntado anteriormente la colega. Ya, falta Luz, Marco y la doctora Constanza Andrea y Esteban, ¿no? Luz. Vamos con Luz. Sí, Luz, atenta ahí, por favor, reactiva tu audio. Te escuchamos. Ahora sí. Ya. Gracias. Profesor Felipe, antes que nada, muy bueno su seminario, muy interesante el tema, pero igual queda un tema un poco amargo, primero con la transmisión, segundo con que hayan bloqueado el chat, y bueno, no se podía tampoco hablar libremente por el micrófono, y lo que me llama mucho la atención es que referente a las 4 terapias emergentes de las 5 que expuso, de las 4 primeras se dedicó de 3 a 4 minutos por cada una, y con MDR se habló demasiado. Siendo tan malo, ¿por qué se le dedicó tanto tiempo? Bueno, pero eso tiene que ver con decisiones que yo pueda tomar, ¿no? Respecto a qué le voy a dar más énfasis o no. Tiene que ver también con el dominio, ¿no? Yo no domino mucho la herboterapia, ¿no? Tampoco domino mucho la acupuntura, entonces a lo mejor no puedo describir con más detalle eso, ¿no? Y tiene que ver específicamente porque el MDR es una terapia que está dando resultados, pero que es controversial. Y por lo tanto es un tema en donde yo me he metido para tratar de entender lo que ocurre ahí, ¿no? Y por eso le dediqué más tiempo. ¿Ya? Insisto, no podría haber dedicado jamás más tiempo. Claro, justamente por eso, profesor, si usted no conoce bien la terapia, ¿por qué le dedica tanto tiempo y habló tanta peste de la terapia? Estoy hablando de la acupuntura, no manejo tanto la acupuntura, sí manejo el MDR porque me ha tocado estudiar. ¿Ya? Claro, entonces yo creo, porque yo hago parte de la secta, como dijo usted, entonces me parece un poco inadecuado hablar de la terapia sin unos fundamentos más claros. A ver, Luz, yo dije que algunas personas lo califican de secta, pero que no era una secta, eso fue concretamente lo que yo dije, ¿ya? Que no era una secta. Así que yo creo que hay una atención diferenciada acá, que entiendo como una postura, obviamente, por defender o proteger algo que tú aprecias, y está bien. Traté de mostrar tanto los aciertos como las críticas que hay, que son válidas, ¿no? También, y además emitir finalmente mi opinión personal. Obviamente tú puedes no estar de acuerdo, y es válido. ¿Ya? Exactamente, profe, para no alargar el tema, justamente es su opinión personal, pero debería ser más objetivo, usted la dio subjetivamente. Entonces, a eso es lo que me voy. O sea, fue una opinión más suya que no generalizada. Luz, último punto. Cuando yo emito una opinión personal, yo digo que es mi opinión personal. ¿Ya? Cuando es opinión de otro, yo digo que es opinión de otro. ¿Ya? Lo que no es correcto es omitir una opinión personal como si fuese un conocimiento científico. Y eso es incorrecto. ¿Ya? No, está bien, totalmente, sino que justamente me llama la atención que fue a la terapia que más tiempo le dedicó. Entonces, por algo será. Por las razones que te di. Sí, por las razones que te di. Exacto, tan mala no debe ser. Muy bien. Muchas gracias. ¿Listo? Marco, por favor, reactiva, ahí te escuchamos. Muchísimas gracias, doctor. Un privilegio estar aquí con usted. Para ser muy específico, mi duda viene referente, doctor, a si la evidencia de la terapia cognitivo-conductual o este modelo tiene que ver con la forma en la que se intenta realizar la reestructuración cognitiva, es decir, en donde a veces a través del debate de las creencias irracionales o los pensamientos irracionales, según la TREC, a veces eso puede generar cierta resistencia, ¿no? Porque en el paciente hay esta lucha interna, diciéndolo metafóricamente, entre dos tipos de pensamientos, y que esa técnica de alguna forma pueda a lo mejor no ser tan efectiva o tan cómoda para el paciente, y que eso pueda limitar de alguna forma los resultados, doctor. Y yo lo estoy poniendo por un lado lo que puede ser una intervención cognitivo-conductual, y por otro lado una intervención, no sé, ericksoniana, por ejemplo, ¿no? En donde es a través de una técnica o de la hipnosis o del estado amplificado de conciencia, en donde esa reestructuración cognitiva se realiza, pero no de la misma manera. Entonces, mi comentario o pregunta, doctor, es
referente al cognitivo conductual, ¿es el camino o la forma para llegar a esa reestructuración cognitiva la que puede impedir de alguna manera el resultado? Por ahí una colega hace unos momentos dio un ejemplo que me ha tocado ver mucho también en consulta, en donde pacientes con experiencias de tratamientos cognitivo-conductuales llegaron a un cierto tope, doctor, en donde el paciente, que también se le educa de alguna forma en el modelo y lo aprende, y aprende a hacer este debate interno, aprende a localizar las características de los pensamientos o las distorsiones. En algún momento el paciente dice, es que yo ya sé que este tipo de pensamientos no me hacen bien, sé que este tipo de pensamientos me llevan a tal punto, sin embargo, aún no llego a sentirme como quiero sentirme, ¿no? ¿Podrá ser ese el camino, doctor, que a veces impida el bienestar del paciente? Sí, mira, yo creo, bueno, sabemos que un elemento central para la que terapia cognitiva resulte es la relación terapéutica, en primer lugar, ¿no? O sea, si no es una adecuada relación terapéutica, esto que es una discusión de creencias irracionales o disfuncionales, se va a entender más bien como una confrontación y por lo tanto se va a asumir una postura defensiva. Entonces, sabemos que la relación terapéutica es fundamental. Segundo, que no siempre las terapias cognitivas funcionan porque la gente no es tan cognitiva como uno supone, que una persona puede entender que esto no es correcto, pero me sigo sintiendo mal igual. Y probablemente frente a eso hay que buscar otras alternativas. Creo que algunos modelos, como el MDR o la terapia sistémica breve u otras, tienen la ventaja de que la misma persona define lo que va a discutir, lo que va a revisar. Y no es forzada por el terapeuta. Y por eso probablemente también es un elemento que puede ayudar a que el MDR resulte, ¿no? Porque la persona va a elegir el recuerdo que va a traer a su mente. No es puesta por el terapeuta, ¿no? Y por lo tanto es más fácil que probablemente lo decida. Y de esa manera el paciente trabaja con sus recursos propios, ¿no? Lo cual también hace que tenga otro efecto. Lo mismo efecto. que ocurre con la terapia sistémica breve. Exacto. Ok, doctor, muchas gracias. Muy bien. Doctora Constanza Andrea. Constanza, por favor, ahí activa tu micrófono, te escuchamos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la presentación, en realidad muy útil. Yo del ámbito médico en realidad valoro mucho que se visibilicen las otras técnicas que son complementarias a la farmacoterapia, digo. A veces se tiende a endiosar los fármacos y en realidad no nos damos cuenta de que hay muchas otras terapias alternativas que pueden ser mucho más útiles en ciertos pacientes. Entonces, el primer punto que quería recalcar, muy bueno que se le dé el énfasis que merece. Y lo otro que le quería consultar es sobre la terapia dialéctica conductual. Sé que hay un apartado como una modificación específica para los trastornos de estrés postraumático. Quería, si me pudiese comentar un poco acerca de eso. Muchas gracias. Sí, hay modelos terapéuticos que están apuntando para el trabajo con el trauma, pero sin evidencia suficiente hoy día como para establecer una terapia recomendada o emergente. Entre ellos la terapia dialéctica conductual y entre ellos la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Son dos modelos de terapia de tercera generación que incorporan módulos de trabajo con el trauma. De hecho, la terapia dialéctica conductual, que sabemos que funciona bastante bien con el trastorno límite de la personalidad, también entendemos que muchas personas que desarrollan trastorno límite de la personalidad han tenido experiencia, por ejemplo, de trauma complejo. Entonces, de ahí la conexión. Pero para específicamente trabajar con elementos del trauma, la evidencia hoy día es insuficiente, lo que eso no significa que no funcione, significa que no es suficiente como para decir, recomiendo esta terapia. ¿Ya? Eso. Y por último, quedaría Fran. Y con sí. esto terminamos la ronda de preguntas. Sí, exacto. Y el sorteo viene a continuación. Fran. ¿Aló, me escuchan? Sí. Sí. Hola, muchas gracias. Excelente exposición, profesor. Como siempre, yo soy exalumna de usted, así que feliz de escucharla de nuevo. Mi pregunta es, ¿usted tiene conocimiento acerca de la efectividad de los tratamientos de MDR autoaplicados? Hay un programa que se llama Virtual MDR donde la persona se puede autoaplicar este tema y quisiera saber qué tan efectivos para el trauma y para el trauma complejo, por favor.
en primer lugar, la evidencia que existe del MDR respecto al trauma, no trauma complejo, ¿no? Y desconozco ese MDR autoadministrado. Ahora, hay algunos modelos que son de autoadministración, no el MDR en particular, pero que contempla supervisiones, ¿no? Y por lo tanto, hay igual una incorporación por parte de terapeuta MDR que sigue en el proceso, ¿no? No MDR, pero otro modelo. Yo creo que el MDR puede estar funcionando parecido, ¿no? En ese sentido. Eso es lo que puedo decir, porque no tengo mayor conocimiento de lo que es el MDR autoadministrado, como señalas tú, ¿no? Eso, sí. Gracias. ¿Listo?